De nuevo, entonces, miren esto, tan interesante, tan interesante. La palabra informática proviene de estos dos términos. Entonces, como habían algunas personitas que me estaban pidiendo que volviera a colocar la pantalla, voy a dejar que esas personitas escriban esto y ya continuamos, ¿vale? Bueno, además de que en un ratico vamos a escribir exactamente qué es la informática y la vamos a reconocer como una ciencia que da diferentes posibilidades de transformación. Imagínense, solamente lo hacen con los números 1, 0, 1, 0 y las diferentes combinaciones son los que permiten hacer, por ejemplo, este tipo de videollamadas. Es increíble. ¿Listo? Entonces voy a darles un minutico a las personitas aquí contabilizados para que puedan terminar de copiar ese dato curioso. Listo, chicos. Muy bien. Entonces, volvamos por acá. Sí, Mike, así es. Así es. Esos son los códigos. Ese es el sistema binario. Justamente lo que acabas de colocar ahí. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 y así diferentes combinaciones. Con ese 1, 0, 0 se pueden hacer miles de combinaciones. Vamos a continuar aquí. ¿Listo? Entonces, por tanto, la informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Momentico, ¿cierto? Profe, ¿cómo así? La informática es eso. Estudia la información que es automática. Piensen en lo siguiente, cuando ustedes entran en Google y ustedes escriben una palabra, por ejemplo, verano, les aparece la información directamente, casi que en milisegundos. La información es transformada tan rápidamente que ni siquiera nosotros podemos contar los segundos. A menos de que tengamos un internet lento o que nuestro computador, nuestra RAM de la computadora también sea un poquito lenta. Pero usualmente eso es súper rápido. ¿Y cómo así que racional de la información? Chicos, un computador, una computadora, nunca a ustedes les va a preguntar cómo están ni tampoco va a tener esa empatía que un ser humano tiene. Sí, es decir, aunque se han creado máquinas y aunque se están creando estudios que permiten y dan la posibilidad esas conexiones neuronales realmente no, es decir, realmente no aparece en sí mismo.
Realmente esas emociones y esos sentimientos son más humanas. Si de pronto adoptan una máquina, ya será por códigos también. ¿Listo? Entonces, esa informática es esa ciencia que estudia el tratamiento automático, rapidísimo de la información y racional. Como Alexa Siri. Así es, así es. Hay una película que se llama Her y en Her aparece un poco eso de las emociones y sentimientos. Listo. Tratamiento automático y racional de la información. Listo. Pero aquí vamos a ver algo importante. Ok, una pregunta para las participaciones. Yo aquí estoy anotando las participaciones, esas no se me van. Intentemos que sean las otras personas que no han participado las que participen. ¿Qué es un dato, muchachos? ¿Qué creen que es un dato? ¿Qué intuyen? Profe, pues yo creo que un dato sería una pequeña información no muy necesaria o necesaria, dependiendo, a algún tema. Una información, una pequeña información. Listo, quedémonos con eso que Mike nos dice. Dato, una pequeña información sobre un tema. Listo, Laura, cuéntame. Qué gusto tenerte aquí. Profe, pues para mí es como una información concreta sobre hechos y elementos que permiten estudiarlos y analizarlos, o posiblemente conocerlos. Listo. Entonces, datos sobre hechos que permiten conocerlos. Perfecto, perfecto. Ajá, sí, puede ser, puede ser. Listo. ¿Alguien más? Miren esto tan interesante que nos ha dicho Mike y que nos ha dicho Laura. Nos han dicho es un punto de información o es un dato que nos permite conocer sobre algo. Pero no es un dato amplio, nos dice Laura, es un dato más bien concreto, es un dato más bien corto. Julian, listo. Julian nos dice, estoy escribiendo los nombres de la participación, que un dato es un término que nos sirve para identificar una cosa muy curiosa. Claro, el dato es tan corto que nos puede dar información sobre una cosa pequeñita, pero no sobre la profundidad del aspecto. ¿Sí? ¿Cómo así? Yo puedo saber un dato curioso, como el que acabamos de conocer, que informática proviene de Francia, proviene de un término francés y es la agrupación de dos términos. Pero no sabemos en sí mismo qué es la informática solo con ese dato curioso. Nos toca ir a buscar más. Bueno, aquí hay dos participantes que levantaron la mano. Entonces, dale Sebastián y después Laura. Dale Sebastián. Digamos, un dato sería, digamos, una información pequeña, no tan grande, que nos cuenta, digamos, como dijo Julián, algo curioso, algo que nosotros no sepamos y que sea divertido o curioso. Así es. Laura. Profe, por ejemplo, como que la voz de Siri o era Alexa, era que no existe, es inventada por la mismísima programación. Así es. Así es. Laura, ¿tienes la manito levantada? No sé si de pronto se te haya olvidado. Profe, sí, tengo otra. Que puede ser también, profe, como una cifra, letra o palabra que se suministra a la computadora. O sea, como entrada, como entrada. Listo. Vamos a volver a nuestras diapositivas, ¿vale? Entonces, fíjense en esto tan importante. Un dato no es lo mismo que información. Resulta que los datos e información son diferentes. Los datos son cosas concretas, cortas, inclusive son palabras que a través de un proceso, los datos son palabras cortas que a través de un proceso que realiza la computadora, es un proceso de codificación principalmente, a través de un proceso de codificación de códigos, nosotros
podemos llegar a través de esta codificación. Profe, escribió mal codificación. A través de esta codificación podemos llegar a una información. Y esta información ya es distinta, ya es diferente. ¿Y cómo así que es distinta y diferente? Pues claro, porque ya nosotros podemos guardar esa información, modificar esa información, inclusive copiarla y pegarla a un Word, analizarla, cambiarla, entre otras cosas. Imagínense que este proceso de datos a información es un proceso que acoge una psicología, una corriente psicológica que se llama la psicología cognitiva. ¿Qué pasa con esa psicología cognitiva? Que esa psicología cognitiva da unos procesos que también determinan o desembocan en una información. Y para ello vamos a ver el siguiente video, para entender un poquito más eso psicológico de lo que les estoy hablando y asimismo también les pueda explicar a través de ese video algunas cosas importantes. ¿Vale? ¿Ahora la puedes un segundito más? Dime. Puedes ponerlo pues un segundito más, es que no alcancé a copiar el final. Lo de los datos de información. Listo, ya les pongo la diapositiva para que ustedes puedan copiarlo y ya vamos con el video, ¿listo? Para que ustedes comprendan un poquito eso, no es necesario que en el video escriban lo que yo les vaya diciendo, porque ya vamos a ir de nuevo al Word. Y vamos a escribir pues algunas cosas así súper concretas y súper importantes. Listo, 30 segunditos para que ustedes copien esa información que está ahí. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos a compartir la pantalla con sonido y ver lo siguiente. Yo voy a ir parando el video, ¿listo? Porque hay términos que ustedes no conocen y cosas que se les va a hacer súper como complejas. Entonces por eso voy a ir parando el videito, ¿vale? Y esto es para que entendamos un poco ese proceso del paso de datos a información. La teoría del procesamiento de la información. Para poder comprender esta teoría, debemos entender el supuesto base, que es una comparación del cerebro humano y sus funciones con el software de un procesador de información. ¿Listo? Recuerden que el software hace parte de todos los programas que nosotros podemos utilizar en la computadora, que no podemos tocar, pero que existen. El cerebro, nosotros tenemos nuestro cerebro, pero en nuestro cerebro pasan millones de cosas que seguramente ustedes van a ver por allá en noveno o en décimo en biología y hacen parte de las conexiones neuronales. Y esas conexiones neuronales hacen parte como de los programas de nuestro computador. Esos programas que nos permiten a nosotros pensar, percibir, comprender, reconocer, entre muchas cosas más. Inclusive, gracias al cerebro, nuestro cuerpo funciona como funciona. Todas esas funciones las tiene el cerebro. Y ese supuesto base del cambio de datos a información pasa justamente de la comparación del cerebro a la computadora. Esta teoría es principalmente del cognitivismo en la psicología. Continuemos. Es decir, una computadora. Esta perspectiva aparece como contraposición al conductismo. ¿Cómo así que contraposición al conductismo? Resulta que hay una teoría en la psicología
que se basa principalmente en las conductas. Las conductas son aquellas cosas que nosotros podemos observar, esos comportamientos. Y entonces el cognitivismo dice, no, el ser humano no solamente está con conductas, no solamente es conducta, sino que también es pensamiento, también tiene unas conexiones cerebrales que le permiten hacer otro tipo de funciones. Realza la importancia de los procesos cognitivos internos de las personas para el aprendizaje. Atkinson y Shiffrin proponen 3 componentes importantes y base para el funcionamiento de esta teoría. El primero es el registro sensorial, el cual tiene que ver con la percepción y el registro que hace nuestra memoria de los estímulos percibidos a través de los sentidos. En segundo lugar, se encuentra la memoria a corto plazo o Yo sé que es mucha información en corto tiempo, pero el registro sensorial básicamente son nuestras percepciones, aquellas que logramos a través de los sentidos, esos sentidos que nos permiten conocer el mundo. ¿Cómo así que conocer el mundo? Sí, chicos. Por ejemplo, a través de los ojos podemos ver lo que está en nuestro entorno, los colores, lo que se relaciona con lo que nosotros vemos, olemos, y eso es maravilloso porque también va en 2 vías. Es decir, si de repente ustedes huelen, no sé, un pan caliente, ustedes de una vez ese registro sensorial se va al cerebro y les permite a ustedes ver un pan, es decir, no tocarlo, pero sí imaginarse un pan. Entonces ese registro sensorial es eso, aquellos que nosotros hacemos a partir de nuestros sentidos. Aquí está el tacto, aquí está el gusto, aquí está el olfato, aquí está el oído, aquí está la vista. En segundo lugar, se encuentra la memoria a corto plazo o memoria de trabajo. La función de esta residirá puramente en la retención de la información por un corto tiempo para pasar al tercer componente, la memoria a largo plazo, que es la que almacena la información. El modelo actual del procesamiento de la información. Listo, voy a parar ahí un momentico. Resulta que nosotros tenemos una memoria a corto plazo de trabajo y una memoria a largo plazo. Profe, ¿cómo así? Sí, así es. Entonces, la memoria a corto plazo o la memoria de trabajo es la memoria que a nosotros nos permite retener información por corto tiempo. ¿Por qué por corto tiempo? Porque hay información que nosotros no necesitamos a largo plazo, como por ejemplo, mamá nos pide ir a la tienda y nos pide comprar una lista de productos. Nosotros vamos, compramos los productos y se los llevamos a mamá. Esos son nuestra memoria a corto plazo. ¿Para qué nosotros queremos guardar esa lista de los productos que nuestra mamá nos envió a comprar por un mes? No es necesario. Entonces, esa memoria a corto plazo, si bien nos permite algunas funciones o nos permite conocer algunas cosas que van a ir a la memoria a largo plazo. ¿Sí? Por ejemplo, en la memoria a corto plazo, el día que nuestra mamá nos dijo que fuéramos a comprar una carne, nos dijo, esa carne no puede ser blanquita, o sea, no puede ser blanca, debe tener más de lo otro que de lo blanco. Entonces, nosotros vamos y compramos la carne y después otro día que vamos a comprar nuevamente la carne, nos acordamos de eso que nuestra mamá nos dijo, que la carne no podía ser blanquita, sino que también debía tener músculo. Entonces, fíjense en esta relación de memoria a corto plazo de trabajo y memoria a largo plazo. Hay mucha información, chicos, mucha información que ustedes no van a recordar cuando salgan del colegio. Mucha información. Pero esa información va a permitir a ustedes estructurarles algunas formas de pensamiento. Y esas estructuras son las que van a ir a la memoria a largo plazo. Y esa memoria a largo plazo es la que perdurará en el tiempo y la que les va a permitir a ustedes realizar otro tipo de cosas. Por eso es que el bachillerato es tan importante. El procesamiento de la información tiene sus bases en este modelo y en otros, que integrándolos comunican el proceso del aprendizaje del ser humano. En el modelo actual, lo primero es la atención, que es un proceso psicológico básico donde seleccionamos cuáles son los estímulos percibidos a través de nuestros sentidos que requieren nuestra concentración. En tercer lugar, entra la codificación,
proceso por el cual nuestro cerebro comienza a organizar la información seleccionada dentro de nuestros esquemas mentales, ya desarrollados o crea nuevos. Estos son las representaciones o interpretaciones propias de la realidad. Posteriormente viene el almacenamiento. En esta etapa, la nueva información ya codificada y organizada pasa a la memoria a largo plazo, lista para ser recuperada cuando se necesite. Así, el último paso es la recuperación. Cuando la información es requerida, el cerebro busca dentro de esa organización que realizó anteriormente para traerla de la memoria a largo plazo al corto. Dentro del Listo, muy bien. Voy a dejarlo hasta ahí y quiero que nos devolvamos un poquito. Porque este modelo actual, que es el modelo cognitivo, nos va a permitir a nosotros entender cómo es ese proceso de datos a información en el computador. Entonces, imagínense que de repente, nosotros necesitamos de la atención, es decir, ubicar un solo elemento. Por ejemplo, aunque haya tanto ruido alrededor de la profe, yo no escucho el ruido alrededor de la profe, sino la profe. Y eso es lo que permite la atención, escuchar solo la voz de la profe. Y eso me permite a mí percibirlo a través del oído. ¿Sí? Es decir, mi cerebro selecciona qué de tantas cosas yo necesito de lo que está, de lo que está afuera, de lo que mi cerebro aún no escucha o no ha escuchado. Y cuando mi cerebro centra la atención, ahí sí se genera una cosa llamada percepción. Y es que escuchamos lo que debemos escuchar, aquellas cosas que debemos escuchar. ¿Qué pasa en el computador? En el computador ustedes son los que eligen, ¿sí? Los que eligen a través de una información exterior, a través de una información que es exterior, ustedes eligen cuál de esos datos buscar. Es como si ustedes dijeran, computador, necesito que estés atento a buscar esta información y sobre este tema, sobre este dato. Ahí viene el dato. El dato. Sobre este dato que yo encontré, necesito que tú me ubiques información. Entonces, ahí es cuando ustedes van a Google y buscan ese dato en concreto. Continuemos. Y entonces aquí aparecen otros elementos, que es la codificación. Me gustó mucho este videíto porque en esa codificación aparece un computador con códigos binarios. ¿Sí ven? Códigos binarios. Aparece 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Este es un código binario, una codificación de unos datos que nos permiten llegar a una información. Lo que hace el computador es que a través de las redes va codificando, va haciendo esa combinación de números para poder darnos la información y ahí sí llegar al almacenamiento. Ese almacenamiento en nuestro computador puede ser a corto o largo plazo. ¿Cómo así que a corto o a largo plazo? Resulta que todos los computadores o sistemas tienen como una cosa que queda, una cosa que guarda los residuos, que es la memoria caché. Ya, Sebastián, ya te doy la palabra. Y también la podemos guardar a largo plazo, en un CD, en un disquete, en una USB, en una carpeta, y ahí puede durar mucho tiempo. Y podemos buscarlo después. Listo, dale, Sebas. ¿Qué nos vas a decir? Profe, ¿y cómo, digamos, se hace para, digamos, una información, traducirla, por decirlo así, a código binario? O, digamos, la posición influye, los números, el número del 1, o no entiendo. Sí, la posición influye muchísimo. De hecho, es diferente la creación de un documento Word que la hace un computador a un documento Excel. Y eso sí nos tocaría preguntárselo más a un ingeniero de sistemas, pero yo sé que, por ejemplo, con las diferentes combinaciones que tenga ese código binario, se van a crear códigos HTML en las páginas de internet, ¿sí? Y dependiendo de esos códigos HTML, uno va a poder crear diferentes cosas, diferentes contenidos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta codificación, si ustedes ven,
uno puede hacer diferentes combinaciones. Como es de 0, 1, uno podría comenzar y esas codificaciones tienen infinidad, o sea, puede tener infinidad de combinaciones. Puede ser 0, 1, 0, 0, 1 y ahí ya estamos diciéndole algo al computador. O podría ser 1, 0, 1, 1, 0 y ahí ya le estamos diciendo una cosa totalmente distinta. ¿Vale? Entonces, este es el almacenamiento, esta es la codificación y continuamos con lo último, que es la recuperación. Y es cuando nosotros podemos ir a esos lugares en donde hemos guardado la información para recuperarla, pues para decir como, hey, yo guardé este documento, aquí debe estar. Esa es la recuperación. Es bellísimo porque de verdad que tiene mucha relación con el funcionamiento de nuestro cerebro. Pero entonces vamos a escribir en nuestro cuaderno lo siguiente. ¿Listo? Como subtítulo. Dato e información. Los datos no, Julián, no vamos a salir a las y 20. Yo creo que vamos a salir a las y 40. Los datos describen una parte de la realidad y no realizan juicios. Es decir, son objetivos. Datos. Hoy está haciendo sol. ¿Alguien me debate que hoy está haciendo sol? ¿En Bogotá? ¿En la parte en la que yo me ubico? No, profe, se le ve ahí en la cámara que está haciendo sol. Objetivos. No presentan juicios. Dato. Las plantas son verdes. Profe, las plantas no todas son verdes. Ah, bueno, pero dije algo muy objetivo, algo sin juicio. Bueno, en otros lugares de Bogotá, en donde vive Julián, está haciendo frío, por ejemplo. ¿Listo? Diferente a la información. La información es un tipo de mensaje en el que participan emisor y receptor. Surge del proceso de conversión de datos a información. Sí, así es. Por ejemplo, yo les puedo decir diferentes datos como lluvia de ideas y ustedes ahí pueden lograr una información. Por ejemplo, un dato, vivo en una ciudad, la ciudad está a una altura de más de 1000 metros sobre el nivel del mar, es una capital y ustedes ya con todos esos datos que pueden codificar o que pueden relacionar, asociar,
Ya dicen, ah, Bogotá. Y ahí ya logran una información. Voy a darles un momento para que... ustedes logren terminar ahí. O bueno, sí. Listo, muy bien. En este sentido, ¿qué es un computador? Profe, ¿será que tú lo puedes devolver un momentico? Ah, claro que Me sí. falta una palabra. Dale, claro que sí. De una vez les voy a colocar entonces el título. En ese sentido, ¿qué es un computador? Ya listos, profe. Listo. ¿Y el título? Escriban el título, chicos, no se les olvide. Tania volvió a salir. Tu profe. Entonces, ¿qué será un computador? Voy a compartirles las diapositivas de PowerPoint. Un computador es un dispositivo mecánico que realiza cómputos a partir de información auditiva o escrita. Profe, ¿cómo así? Sí, sí. Ustedes ya pueden decirle a su computador, ok, Google, también así como el celular. Entonces, ustedes dicen, ok, Google, búscame esta canción. Y les buscan una canción. O lo pueden escribir a través del teclado. Interesante, ¿no? Sí, prefiero también decirle Hi Bixby. Ujú. Y Lo así. de Bixby es pues solo para Samsung, pero bueno, también sirve con Siri. Ok, Siri. Ajá. Y entonces así va. No, Siri no. Alexa, creo. Y ahí usted puede preguntar todo por audio. Ajá. Entonces ustedes pueden hacerlo a partir de información auditiva o escrita. ¿Qué hace ese computador? Transforma datos a información. Y a través de esa información ustedes pueden crear diferentes cosas. Listo. Entonces, podemos hacer el quizzes. Hagamos algo. Yo tenía una actividad final con ustedes que eran unas preguntas sobre quizzes, pero creo que también les he dado mucha información. Entonces, lo que podemos hacer es dejar hasta donde vamos. Ya les digo hasta dónde vamos. Vamos a ver los componentes del computador y de ahí ya miramos lo de las preguntas. O no, más bien dejémoslo hasta aquí. ¿Listo?
Entonces, escriban por favor esto, que es un computador. Es un dispositivo mecánico que realiza cómputos a partir de información auditiva o escrita. ¿Qué hace? Imagínense que ese computador hace sumas y restas con el código binario y ahí se puede lograr la información requerida. Listo, chicos. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pónganme mucho cuidado. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí. Y entonces, en 8 días voy a hacerles una cosita de quizzes y continuamos con lo del computador bien. Hoy vimos la informática y en 8 días vamos a ver qué es el computador con sus componentes, con sus formas y también vamos a comenzar a ver la evolución. ¿Listo? Hoy esto tomémoslo como un tipo de introducción. Y pues ya con la actividad ya tendría más notas de todos. Chicos, necesito que por favor participen. Solamente tengo notas de participación de Jonathan, de Lorena Chavarro, de Julian, de Mateo, de Paula, de Sebastián, de Laura, del señor Pérez Michael, pero ¿y los demás? ¿Listo? Necesito que participen, chicos, porque esa va a ser la nota de este periodo. Sus participaciones. Profe, yo siempre participo. ¿Quién Profe, pero si yo en el chat siempre soy el que participa. me habló? Bueno, espérame, quito. Espérame. Profe, Mike. Sí, claro, yo te nombré, Michael. Yo te nombré. No, Michael. profe, tú dijiste que yo era el que menos participaba, ¿no? No, dije que las personas que he mencionado son las personitas que participan y los demás. Ah, pues entendí mal. Bueno, chicos, entonces nos vemos en 8 días. Por favor, descansen un poquito sus ojitos, sepárense del computador, levántense un poco, estiren las piernas y nos vemos en 8 días, ¿vale? Con los componentes del computador y con la historia del computador. Bendiciones. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, profe, chao. Hasta pronto.